Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de Radio Cañón, las 760. Recuerden que Voces del Periodista es donde la pluralidad es verbo y el análisis noticias. Queridos amigos, no solamente es ver qué medios dicen la nota, cuáles son las notas, hay que dar lectura a lo que está detrás de todo ello. Nos damos cuenta cómo hay medios que están controlados por el intervencionismo depredador y terrorismo mercenario que pretenden calumniar al pensamiento plural y profesional de los medios que van por una verdadera pluralidad. Insisten en hacernos creer que en el unipolarismo está lo mejor, que hay libertad, que hay democracia, cuando lo que vulneran es precisamente la libertad de expresión y realmente llenan el mundo de mentiras y de confusión. Así es que vive el mundo multipolar para que todos tengamos el derecho a la autodeterminación, todos los pueblos. Así es que vamos viendo el crecimiento de ese multilateralismo, cada vez hace más evidente estas campañas siniestras en contra de quienes hacemos pluralidad y pretendemos abrir espacios que así lo hacen, como es desde hace más de 22 años, queridos amigos. Bueno, pues vamos a arrancar con ustedes. Yo le pediría a la maestra Francisca Saavedra nos comparta, hay eventos muy relevantes, muy importantes, continuaremos y ahondaremos sobre ellos, sobre noticias, pero estemos muy atentos, queridos amigos, cómo debemos estar pues muy alerta, porque ya en espacios donde se creía que la libertad era una premisa fundamental, ¿no? Como es en Francia, nos damos cuenta que ahorita ya la Unión Europea ya tiene planes muy perversos, ya se constata, lo puede usted constatar, y hay conferencias precisamente para bajar las redes y para ir contra lo que ellos mismos dicen que son defensores de la libertad de expresión, y es todo lo contrario. Dicen que van contra las mentiras, cuando las mentiras ellos mismos, estos grupos depredadores, son quienes las propagan. Así es que, por otra parte, vemos cómo cada vez más hay países que afirman su disposición para trabajar juntos en el fortalecimiento del multipolarismo en el mundo, para promover verdaderamente la democracia en las relaciones internacionales y respaldar también a otras naciones que siempre han sido soslayadas, a otros países que han sido esclavizados en diferentes continentes. Bueno, pues yo le pediría a la maestra Francisca Saavedra, si fueras tan amable, maestra querida, en arrancar el programa. Te escuchamos con mucha atención. Gracias. Hola amigos, muy buenas tardes a los maestros compañeros de esta mesa, güera querida de mi corazón, a Celeste Sáenz titular, y al público obviamente que nos escucha y nos brinda su atención. Me prometí no hablar de prospectos políticos que buscan manejar a nuestro país, sus recursos y su población, pero no puedo callar. Creo que estamos viviendo tiempos que nos pueden hacer crecer como ciudadanos, así es que debemos reflexionar con crítica sobre lo que ocurre en los terrenos de la disputa política. El miércoles en Voces del Periodista, este mismo espacio, comenté que me resultaba bastante sospechoso que ocurriera un evento violento o criminal para después desplegar enormes campañas de información, que así entre comillas, que creo que es más bien desinformación, para descalificar al grupo que hoy gobierna y parece que va a la delantera para conducir México del 2024 al 2030 al 2030.
Mucha gente puede creer lo que ve y escucha, aunque sean flagrantes mentiras, y caer en la trampa. Quienes hemos pasado algunos añitos viendo, analizando y clasificando las informaciones, podemos ir un poquito más adentro de lo que están haciendo el grupo de la transformación y los opositores. Y espero que ambos grupos que están compitiendo por México no deben dejar de vigilar siempre sus pasos para no destruir a nuestra bella nación y a su ciudadanía, pues corren el riesgo de quedarse en un grave conflicto y sin una nación que conducir. Sin embargo, muy a pesar de todos los malos deseos de muchos, México ahora es el principal socio comercial de los Estados Unidos, desplazando a China al consolidar más de un 15% como nuevo récord de su participación del total de productos que le vende a los Estados Unidos. Nosotros hemos capturado un mercado de casi 200,000 millones de dólares en esta primera mitad de lo que le pudimos vender a Estados Unidos, y México volvió a ser por eso el principal socio comercial de Washington, superando a China, que solo llegó al 168,000 millones, o Canadá con 175,000 millones de dólares. Más que fallidos los pronósticos de esos agoreros del desastre que vaticinaban una mala relación comercial con Estados Unidos durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. No ha sido fácil descubrir a esos policías corruptos que en su inmensa mayoría fueron designados, protegidos y apoyados por Genaro García Luna en los últimos 30 años, los distribuyó por todo el país, ya que él necesitaba policías leales y a sus órdenes para encubrir los movimientos de las tantas pandillas que también por él proliferaron en el país y estaban y siguen, creo, estando a las órdenes de los cárteles. Muy pocos han sido exhibidos, despedidos de sus cargos o consignados. Por eso continúan dándose eventos de sangre y muerte, aunque la gente quiera atribuirlos a esta administración. La violencia no nace de un día a otro, y sobre todo con la dureza, la crudeza y la violencia con la que hoy agreden al país y a la gente. Entonces, esa protección que brindó tanto tiempo un policía corrupto de altos vuelos y niveles, protegido por un presidente espurio, yo creo que siguen estando al servicio de esos cárteles, las policías estatales, las policías municipales. Esto es realmente una supervisión muy regional. ¿No lo cree usted? ¿Qué te parece si ahí le dejamos, mi querida güera? Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Aquí estamos en Voces del Periodista, en estas frecuencias de Radio Cañón, las 760 y sus repetidoras, precisamente en donde la pluralidad es fundamental, el derecho a las audiencias así lo es. Estemos atentos de los medios de comunicación que respetan la pluralidad, que presenten todos los puntos de vista. No se trata de que se censure a uno, el que tengamos una amplitud de opiniones, queridos amigos. Y bueno, pues yo quiero compartir algunas notas destacadas en el Twitter, por ejemplo, en redes. Aquí vemos a cómo Compi 1570 destacó mucho lo que es que como el peso mexicano pues está a 16 pesos, .79, imagínense nada más. Esto es fuera de serie, y ves darnos cuenta y abundar sobre lo que la maestra Francisca Saavedra nos decía, cómo es la utilización de las mentiras en esto y en muchas cosas. Y es la misma receta que se utiliza en medios que son mexicanos, que son peruanos, que son de diferentes países de América Latina y del mundo. El denominador común que se tiene es la mentira, es la desinformación, es el caos, es tratar de contrapuntear a base de medias verdades y tremendas mentiras. Entonces, bueno, es parte de la labor que ellos tienen, pero el mundo, la inmensa mayoría del mundo, ya nos dimos cuenta de qué se trata. Así es que miren, por ejemplo, otro Twitter que me llama mucho la atención y que ha estado circulando bastante, lo han publicado varios
tuiteros muy importantes. En este caso, yo lo vi por Martucci63. Ella puso y subió un video, o a través de ella lo vi, dice: la taquiza por el voto, y más les vale que lo hagan por Xóchitl Gálvez, pone entre puntos suspensivos. Dice: vendiendo la historia de una pobre indígena que vive en las lomas y tiene muchas empresas. Entonces, en este momento, queridos amigos, se subió este Twitter que ha causado conmoción, de una señora que se ve que habla a colaboradores o a trabajadores de ella desde un espacio pues pues de un jardín muy bonito, con un diseño muy bonito, y al parecer da esas indicaciones. Y así como muchas otras más, pero bien lo dicen: hechos son amores, no buenas intenciones, y las palabras los hechos son los que valen, no las palabras, queridos amigos. Y bueno, pues vamos a continuar, queridos amigos. Precisamente el doctor Rodolfo Ondarza Rovira nos tiene un tema también muy interesante para tener en cuenta, doctor querido, sobre todo esto que tiene que ver con pues sí, con la conflagración, con la desinformación, con lo que está sucediendo en el mundo. Yo te pediría a ti, si fueras tan amable, nos compartas este tema interesantísimo que tienes para el día de hoy. Adelante, doctor Rodolfo Ondarza Rovira, defensor de derechos humanos y científico mexicano. Adelante. Muchísimas gracias, querida Celeste, muy buena tarde, queridas compañeras, compañeros, un saludo a nuestro productor Mauricio Salum, y por supuesto a Cabina y a nuestra amable audiencia. Efectivamente, Celeste, los documentos hackeados por Guacamaya Leaks, ustedes lo recordarán, a la Secretaría de la Defensa Nacional, esos Guacamaya Leaks, donde nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ha sospechado que hay agencias internacionales vinculadas con Claudio X atrás de todos estos hackeos, hablan sobre el proyecto para que México realice operaciones conjuntas con el Comando Norte estadounidense a partir de 2030, esto de acuerdo con la Estrategia de Cooperación Militar Bilateral México-Comando Norte. Las reformas al Sistema de Seguridad Nacional de Estados Unidos realizadas después de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 constituyen la transformación más importante desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crearon el Consejo de Seguridad Nacional, el Departamento de Defensa y la CIA en 1947. En 2002 se crea el Departamento de Seguridad Interior y se transforma el plan del Comando Unificado, que reestructura los comandos combatientes de Estados Unidos en Europa, Asia, América Latina, el Comando Central, y se crea además el Comando Norte, estableciéndose el 1 de octubre de 2002 para proporcionar comando y control de los esfuerzos de defensa del territorio continental de los Estados Unidos y Canadá. Están integrados y alineados con el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, NORAD, un comando binacional responsable de la alerta aeroespacial, el control aeroespacial y la alerta marítima. Washington considera lo que puede suceder en sus fronteras, y por lo tanto, por lo que ocurre en México, que es muy importante para nuestro país vecino como un tema de seguridad nacional. Por consenso binacional entre el presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, el jefe de NORAD es estadounidense y el segundo a bordo es canadiense, con unidades militares en esa nación en Estados Unidos. Esta bifuncionalidad les ha permitido madurar su relación y conocimiento al grado de discutir abiertamente sus convergencias y divergencias en el marco de la guerra global contra el terrorismo. En el caso de México, después de haber participado del lado estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, se mantuvo alejado de los diseños estratégicos de Washington y durante la Guerra Fría no perteneció al Comando Sur. Con el fin de la Guerra Fría y la conformación del Telecán, el contexto geopolítico ha cambiado. En 1995, el secretario de Defensa Perry visitó México, convirtiéndose en el primer jefe del Pentágono en visitar el país.
Uno de los objetivos era resucitar la Comisión Conjunta México-Estados Unidos de 1942 para establecer un marco de cooperación en asuntos cívico-militares entre ambas naciones. Es importante anotar que en la evaluación del Pentágono, el énfasis en la soberanía y la autodeterminación de la política exterior de México conformaba límites para estrechar la cooperación entre ambas naciones, y su objetivo era penetrar el sistema de defensa mexicano con base en el interés de Estados Unidos. Para que México pueda realizar operaciones conjuntas con el Comando Norte a partir de 2030, tanto la Sedena como la Secretaría de Marina requieren acceder a tecnología de punta y alcanzar la compatibilidad de instrumentos para defender la región, creándose para ello una agenda estratégica para el Grupo de Trabajo Bilateral de Defensa México-Estados Unidos, definiéndose una hoja de ruta de proyección de las Fuerzas Armadas Mexicanas alineada con la visión 2030 y que incluye la reestructuración de unidades operativas y de la de un sistema de vigilancia aérea que conlleva a una renovación de la flota aérea mexicana con capacidad de sistema de referencia inercial. ¿Esto cuánto costará? Pues yo creo que muchísimo dinero. Reestructuración también de los componentes operativos de las Fuerzas Armadas, una flota de patrullas oceánicas de largo alcance, etcétera. O sea, un dineral. Y es un gran negocio, ¿no? Lo anterior permitiría la realización de ejercicios combinados, posteriormente la ejecución de mecanismos regionales, y en el 2030 se llevaría a cabo operaciones conjuntas de mayor envergadura. Sin embargo, el legislador republicano y presidente del Subcomité de Asignaciones de Defensa, Ken Calvert, ha propuesto que México deje de ser parte del Comando Norte para integrarlo al Comando Sur, junto a otros países latinoamericanos. El 15 de junio, dicho subcomité envió al Pleno del Comité de Asignaciones el proyecto de ley de financiamiento de la defensa para el año fiscal 2024, y en el proyecto se incluye un apartado dedicado a contrarrestar el flujo de fentanilo y de opioides sintéticos. En ese apartado se proponen, por un lado, 1.16 mil millones de dólares para la cuenta de actividades antidrogas, también el aumentar los fondos del programa antidrogas de la Guardia Nacional de Estados Unidos. Por otro lado, aumentar el financiamiento para los programas de capacitación y equipamiento para contrarrestar particularmente los cárteles de la droga de Sinaloa y de Jalisco. Y por último, transferir a México del Comando Norte de Estados Unidos al Comando Sur de Estados Unidos. Desde la perspectiva de la mayoría de los demócratas en la Cámara, el proyecto de ley contiene elementos inadmisibles, como lo es el traslado de México al Comando Sur. El Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes aprobó este proyecto de ley de asignaciones de defensa para el año fiscal 2024, completando el primer paso de la ruta legislativa. Aún tendría que pasar al Senado y por último ser sancionado o vetado por el presidente Biden. Caben recordar algunos hechos. En marzo de 2021, las organizaciones criminales transnacionales operan con regularidad en áreas sin gobierno del 30 al 35% del territorio mexicano, señaló el general Glenn Van Herk, jefe del Comando Norte de los Estados Unidos. Vaya afirmación. El 23 de marzo, el representante demócrata por Texas, Henry Cuellar, expresó su preocupación al considerar que si bien el Comando Sur está atendiendo la presencia creciente de China en Latinoamérica, no tiene claro lo que al respecto está realizando en México el Comando Norte. Y por último, otra declaración muy interesante. Y también que debemos recordar que son las declaraciones de Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, en un acto del Atlantic Council, que es un think tank vinculado a la OTAN, donde afirmó que América Latina es importante para Estados Unidos debido a sus ricos recursos y elementos de tierras raras. Además, pues destacó que esto es muy importante en el Triángulo de Litio, que es una zona estratégica que comparten Argentina, Bolivia y Chile. Dijo también que el 60% del litio del mundo se encuentra en ese triángulo, que bueno, hay muchos recursos en Venezuela, como petróleo, cobre, oro, y pues por último afirmó que tienen el 31%, claro, Estados Unidos tiene el 31% del agua dulce del mundo en esta región latinoamericana. ¿Es cuánto, Celeste?
Queridos amigos, muchísimas gracias, doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Bueno, estamos a 2 minutos de salir al corte, queridos amigos. Quiero enviar muchos saludos a nuestra muy querida @RíosAnamá. Anita querida, muchísimas gracias siempre por tu apoyo. Y bueno, pues miren amigos, yo le pediría brevemente antes de irnos al corte al maestro Diego Papalardo temas internacionales por demás relevantes. Lo escuchamos, maestro. Muy buenas tardes, licenciada Celeste, colegas del panel y audiencia. Bien, esta semana desde un punto de vista de la política internacional fue muy movida, muy dinámica, que al ver eso el bloque vamos a comentar punto por punto. Muchísimas gracias. Gracias, maestro querido. No tardamos, amigos, y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de Radio Cañón, las 760. Queridos amigos, bueno, como nos adelantaba el maestro Diego Papalardo, quien es coordinador general de la Federación Internacional de Periodistas del Club de Periodistas de México, con toda esta penetración que afortunadamente tenemos con los enlaces con los compañeros que representan al Club de Periodistas de México y que son gente plural y que son reportes que se mandan vía directa, es bien importante. Y no sé si le parezca, maestro Diego Papalardo, que empecemos con el profesor Guillermo Rocafort. Precisamente él representa al Club de Periodistas de México en España, además es Premio Internacional de Periodismo, y ha sido víctima de una campaña por una calificadora española que, por cierto, ha sido muy cuestionada por personalidades que realmente ven y conocen y estudian lo que es la verdadera libertad de expresión, no lo que nos tratan de hacer creer que es ello, ¿no? Él es un extraordinario economista, académico, y precisamente la situación financiera y macroeconómica de España, queridos amigos, maestro Guillermo Rocafort, es algo realmente totalmente opuesto a lo que tantos años nos vinieron diciendo aquellos que nos trataron de engañar, porque no es que hayan sido tan tontos, porque eso de seguir aplicando la misma receta, cuando se sabe que sale mal y hay más pobres y se va depauperando la calidad de los ciudadanos, pues no es que no les haya salido bien, no es que sean tan tontos, es que siempre fue ese el plan, querido maestro. Y precisamente parte de todo esto ha sido la especulación y el hacer que lo que es la economía real y la parte de producción de los países lado precisamente para quedar en manos de estos grupos. Maestro queridísimo, profesor Guillermo Rocafort, ¿sería usted tan amable en decirnos cómo está la situación precisamente por aquellos lados del Atlántico, maestro querido? Por supuesto que sí, querida maestra Celeste. Antes de nada, saludarte afectuosamente, igual a la maestra Saavedra, al maestro Ondarza y el maestro Papalardo, y por supuesto también a Jonathan en el soporte técnico, y cómo no a la magnífica audiencia, que si lo que estoy seguro es que lo que más valora es el pensamiento plural y la libertad de expresión debidamente y libremente conformada. Eso significa que a través de un espíritu crítico y de poner distintos puntos de vista sobre la mesa podemos acercarnos a la verdad, esa verdad que nos intentan hurtar los verificadores de noticias, los cuales he sufrido yo especialmente en mi nación, en España, en mi patria, en Neutral, Ana Pastor, que por un lado compatibilizan el puesto de periodistas con el de verificadores, que son realmente algo que tendría que ser incompatible y que realmente al final los desacreditan y desde luego pues dejan en muy mal lugar, ¿no? Por lo tanto, quiero agradecer a Voces del Periodista el apoyo que me ha prestado desde siempre y desde luego la enorme alegría y satisfacción de estar aquí en los momentos buenos y también en los momentos de controversias, ¿no? Y resaltar que lo verdaderamente importante es la libertad de expresión,
y que nos podemos equivocar en mayor o menor medida, pero cuando desde la honestidad intelectual de cada uno de nosotros ponemos nuestros argumentos sobre la mesa, al final, queramos o no, llegamos a esos puntos de acuerdo que nos permiten progresar como seres humanos, y salir de ese juego de ratonera en el que constantemente nos quieren mantener mediante señalamientos y actividades realmente, considero, inquisitoriales de otra época. Así que dicho lo cual, y agradecerte, maestra Celeste, la oportunidad que semana tras semana me das de dirigirme a mis hermanos mexicanos, latinoamericanos, argentinos, de todo el continente, grandioso continente americano, paso a contestarte esta cuestión que me has planteado desde un punto de vista de la economía, o macroeconomía, mejor dicho, española, y esa imagen falsa que se ha dado, sobre todo en las últimas décadas, de que parece que aquí en España todo va bien desde un punto de vista económico, cuando lo que vemos es que precisamente por la ausencia de ese pensamiento, vamos a decir, crítico, contradictorio al final, todos han acabado aceptando que la economía va bien cuando la realidad es que va pues bastante mal, ¿no? En términos, por ejemplo, de lo que siempre hemos estado hablando, y ahí confluimos todos y estamos todos de acuerdo, es que la usura en España, desde hace ya décadas, se ha colocado en el centro de la economía. Manda el interés, el lucro del banco, hay desahucios, hay dramas sociales, hay familias rotas, porque ese unipolarismo que representan los fondos buitre y los paraísos fiscales se han instalado y no se quieren ir y van a estar depredando como parásitos la economía española. Eso lo estamos viendo también en términos de un masivo endeudamiento. España tiene ahora mismo un endeudamiento que gira en torno al 130% del PIB. Cuando nosotros comparamos este dato, los españoles patriotas, que amamos nuestra nación y amamos otras naciones latinas, hispanas, con datos, por ejemplo, como el que hay en Rusia, donde creo que la deuda sobre el PIB no llega al 20%, desde luego nos estremecemos, porque reflexionamos y decimos, ¿hasta qué punto nos han llevado a una especie de campo de concentración de mentiras, de especulaciones, donde realmente no somos capaces de comprender la realidad de lo que nos rodea? Y de ahí la importancia, como digo, de este magnífico programa. Otros aspectos realmente también interesantes que denotan lo mal que va la economía, no solamente española, sino en general la Unión Europea, que es la gran perjudicada del conflicto de Ucrania, alimentado por la OTAN y la administración Biden. Lo que vemos también es que sufrimos una presión tributaria que es verdaderamente asfixiante. Ahora mismo la clase media está en un proceso casi de desaparición. El otro día lo dijeron en un debate televisivo y nadie se escandalizó, y yo la verdad me conmoví cuando se decía que prácticamente el 25% de las familias españolas viven en el umbral de la pobreza. ¿Ese es el sueño del unipolarismo? ¿Un 25% de las familias en el umbral de la pobreza, lo que ha sido siempre Europa de un gran desarrollo económico histórico? Pues estas son reflexiones que yo desde mi punto de vista quiero poner sobre la mesa para que los oyentes, desde su inteligencia y de su soberanía personal, pues las valoren y les hagan pensar, ¿no? Por lo tanto, también vemos el crecimiento de una oligarquía que se está implantando, una especie de nuevos patricios como la antigua Roma, que acaparan todos los derechos y todas las riquezas en un proceso de concentración de riquezas, mientras que los demás, cual siervos de la gleba, estamos cada vez más vinculados a trabajos precarios. ¿Y qué voy a decir yo de los jóvenes españoles en la Unión Europea? Cuando muchos de ellos tienen que emigrar porque aquí no hay futuro. No hay futuro para el que quiera emprender una vida desde la responsabilidad, pero si te dejas llevar por los cantos de sirena de estos verificadores, pues parece que vivimos en un mundo de felicidad para los jóvenes y la verdad es que no hay futuro, ¿no? Otro aspecto también muy interesante y que conviene advertir a todos nuestros hermanos latinos es hasta qué punto la Unión Europea extorsiona a las distintas naciones miembros de la Unión Europea. La Unión Europea se creó como una zona de libre comercio, pero ahora mismo realmente en torno a un 60% de la soberanía de cada uno de los Estados miembros, entre ellos España, ha sido cedido a Bruselas. Bruselas gestiona, le hemos visto, la soberanía comercial, la soberanía monetaria. Ellos fijan, por ejemplo, los aranceles aduaneros, de tal manera que ellos luego cobran directamente ellos, la Unión Europea cobra esos aranceles y luego ellos los reparten. Ellos hacen como de recaudadores. Pero ¿dónde está el truco? ¿Dónde está de alguna forma la desgracia que sufrimos en la Unión Europea? Que para que ellos te den el dinero que realmente te pertenece, te imponen unos condicionamientos ideológicos, unos condicionamientos sociales, unos condicionamientos políticos, y no todas las naciones están dispuestas a aceptar esa situación.
Porque una cosa es que conformar un proyecto supranacional e integrador y otra cosa es vivir bajo la dictadura de una euroburocracia que como ente político independiente casi solamente piensa en su propia supervivencia y ambición, a costa de debilitar esas naciones. Por lo tanto, ojo con esos procesos de integración donde se cede soberanía, como por ejemplo la monetaria, el perder la moneda, nos pone en desventaja porque no podemos, digamos, jugar o operar bajo nuestros criterios, vamos a decir, específicos de cada nación, ¿no? Entonces, eso es un señalamiento muy importante porque cuando tú pierdes la soberanía como nación y cuando formas parte de un entramado militar supranacional como es la OTAN, al final ves que tus aliados realmente no son tales y van a intentar siempre sacar de ti ventaja y te van a querer ver cada vez más débil. Si eso lo juntas con una clase política como la española, verdaderamente corrupta, perteneciente todos al unipolarismo, que eso es muy importante destacarlo, no hay movimientos patriotas en España que defiendan un mundo multipolar, ni de derechas ni de izquierdas. Eso al final se transforma en que la nación se descompone, la nación se desintegra, se pierden los lazos afectivos, se pierde la armonía, se pierde lo que ha sido una comunidad, no olvidemos, de más de 2000 años de historia. Desde la época de los romanos prácticamente surgió la conciencia de la Hispania romana, la primera provincia de Roma. Y eso, yo como persona interesada en la materia y sobre todo en cómo se interrelacionan los aspectos históricos con los económicos, los jurídicos y los sociales, hay que enviar una señal de advertencia pues a todos nuestros hermanos de que cuando nos hablan de integración, nos hablan de beneficios, nos hablan de que hay que hacer conferencias y coordinaciones, estar muy en sobrealerta porque, digamos, esto es como la serpiente del paraíso, te va embelesando y al final, cuando te quieres dar cuenta, ya es muy difícil salir. Pero aún así hay que ser positivo. Yo siempre he sostenido que el futuro de España como nación y proyecto histórico está con sus naciones hermanas, que están de alguna forma pues como nosotros, muy balcanizados. Y es a través de esa coordinación, desde el respeto a nuestras soberanías y desde, por supuesto, a la libertad de expresión y a confrontar libremente opiniones y sensibilidades, llegar a tejer definitivamente algo que nos permita recuperarnos de todos los males que hemos sufrido durante siglos. Porque no olvidemos una cosa, queridos oyentes, los males que ha sufrido México y que han sufrido Argentina son los mismos males que sufrimos nosotros, los españoles. Y es ahí, en esa búsqueda de esos intereses comunes, donde nos podemos fortalecer, vertebrar, enriquecer, y no olvidemos lo más importante, una palabra que hoy en día casi está en desuso, que es reconciliarnos. Ese es el gran objetivo que tiene la comunidad que conformamos, la reconciliación, el perdón, la paz y la armonía. Y una vez que ya nos reencontremos, ya ese cambio vendrá por sí solo, porque en el fondo, a pesar de las divisiones que genera el mundo unipolar entre nosotros ya generado, nosotros conformamos una gran familia que se une en un mismo idioma, unos afectos, unos lazos y unas realidades que a pesar de estos 2 siglos de años del unipolarismo no han conseguido que se disipe esa esperanza que supone el ponernos otra vez de acuerdo, intentar recuperar nuestras economías y dar un plan de esperanza, que es lo más importante para los jóvenes de nuestras futuras generaciones, que vivan en un mundo donde nosotros podamos estar de alguna forma vertebrados y recuperados esos lazos que considero que son fundamentales. Por lo tanto, un mensaje siempre, a pesar de las malas noticias económicas, de esperanza y de que con la unión de todos, la unión hace la fuerza. Y ese es el camino. Y la unión está en el multipolarismo. Y eso es así, en el respeto de las relaciones soberanas y el relacionarnos comercialmente con todo el mundo y así todos armoniosamente conformar la gran familia, considero que es la humanidad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, profesor Guillermo Rocafort. Queridos amigos, precisamente nos damos cuenta cómo hay entidades, ¿no? Fundaciones muy fuertes económicamente hablando, se han dedicado a patrocinar el divisionismo, el atomizar a la sociedad, el hacernos creer que somos enemigos y unos piensan de una forma, otros pensamos de otra, en vez de llegar a la plática y realmente llegar a los puntos sustantivos, como lo habla el maestro Guillermo Rocafort. Aquí no es atomizar, es unir a los seres humanos. Así es que vamos a ir un corte, queridos amigos, y regresamos para compartir. Quiero compartir con ustedes y preguntarle al maestro Diego Papalardo sobre un mensaje que circula que
les va a llamar mucho la atención. No tardamos, queridos amigos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista a través de las frecuencias de Radio Cañón, las 760, queridos amigos. Bueno, precisamente escuchamos al profesor Guillermo Rocafort y lo haremos ahora con el profesor Diego Papalardo. Bueno, maestro Papalardo, más allá de ver cómo va la cuestión económica, la desolarización, el creciente interés de adhesión al BRICS y muchos temas muy interesantes que están para seguir con el tema económico, yo no quisiera dejar pasar que Tiger Pérez MX me hizo llegar, y le agradezco mucho, unos datos sobre las declaraciones del comisario europeo Thierry Breton, que anunció que el contenido de odio, o sea, lo que para este unipolarismo califique como contenido de odio y las llamadas a la revuelta, o sea, la inconformidad de la gente, cualquiera que sea y que se manifieste, las van a desaparecer instantáneamente de las redes sociales. Y aquí incluso reta a las empresas que no actúen rápidamente para que eliminen esos contenidos, porque entonces la Comisión Europea va a calificar como lo que ellos califican como desinformación. Se va a prohibir a los ciudadanos el acceso a esas plataformas. ¿Cómo ven, queridos amigos, maestros queridos? Un conglomerado de burócratas no electos, de intereses privados y gobiernos que van por obedientes a esos intereses unipolares, pues están tan desesperados y entre ellos ya se están dando la potestad de invisibilizar a ciertos ciudadanos e incluso bloquear su acceso de las redes sociales en países como Alemania, Francia o España, sin importar que no haya cometido ninguna ilegalidad. Tal es el caso y lo vimos de manera flagrante con el expresidente, ¿cómo se llama el presidente? Donald Trump, siendo presidente, ¿cómo lo bajaron, no? Pero ahorita ya están justificando y anunciando que esto lo van a poder seguir haciendo, siendo que esto también los puso en evidencia y es parte de lo que ha ocasionado mucha molestia, no solamente a los ciudadanos norteamericanos, sino a gran parte del mundo, porque se quitaron la careta y se sentaron como si fueran los dueños del poder formal, de un poder político, cuando nadie los eligió, al bajar así, haber bajado así un presidente en funciones y que además era también candidato. Maestro Diego Papalardo. Gracias, licenciada. Usted mismo lo dijo, hay mucha hipocresía en aquellos que se autodenominan portavoces y apologetas y adalides de la libertad y de la verdad en el campo de la información o en administración de la civilidad de nuestros respectivos estados. Precisamente esta normativa que usted nos ha comentado ya está causando demasiado escándalo y mucho rechazo dentro de la ciudadanía del llamado viejo continente, porque precisamente es lisa y llanamente el cercenamiento de la libertad y es el blanqueamiento, ya sin hipocresía, ¿vale?, de las finalidades absolutistas que tienen determinados centros de poder y sus correspondientes alimentos o correspondientes dispositivos de ordenamiento de la disciplinaridad social. Esto es importante porque aquí ellos nos van a marcar, o este grupo de poder nos intenta marcar lo que debemos pensar, lo que debemos creer y hacia dónde tiene que ir nuestra conciencia, porque esto es importante entenderlo y aceptarlo y actuar en consecuencia, que a nivel internacional y sobre todo en Occidente hay una guerra psicoinformativa por nuestra psique, por nuestra conciencia, por la libertad de ser y existir con propiedad y con fundamentos antropológicos genuinos. Entonces, estas normativas que en otras partes del mundo no se va a dar, no se va a aplicar, pues es un adelantamiento de lo que llamamos el campo de concentración electrónica que determinados grupos de poder de base
occidentalistas van a, o están intentando implementar a escala mundial. Por suerte, y gracias a ustedes, existe este espacio donde hay libertad de opinión, donde no todos coincidimos en todos los puntos, pero sí estamos unidos en lo más importante, en el servicio a la verdad y en el amor por nuestros pueblos, algo que no poseen aquellos que están del lado precisamente de la opresión informativa y del cercenamiento de la verdad. Y finalizo con esto, estimada Celeste, diciendo que mientras el profesor Guillermo Rocafort estaba conversando, hablando, el suscriptor recibía unos mensajes de nuestra audiencia de la Argentina, del sur de España, del Ecuador y de Colombia, felicitando al profesor por su contenido, por su exposición, porque realmente ese es el fundamento de la verdad. Y bueno, solamente deseaba transmitirle delante de nuestra audiencia estos mensajes al profesor Rocafort. Muchísimas gracias, maestro Papalardo, y transmite de mi parte a esos amigos también todo mi afecto y consideración, y eso es muy bonito que haya surgido ese mensaje de adhesión y de comunidad, que eso es fundamental entre todos nosotros. Muchas gracias, maestro. Y nosotros, si me permite lo último, nosotros es un honor compartir con usted, profesor, porque usted es un reconocido académico que inclusive su talento y su formación y sus evaluaciones intelectuales en el orden económico y geopolíticos llegan a los mismos Estados Unidos. Precisamente comento a la audiencia que en este mes una importante revista de especialización económica del mundo, ¿vale? Y le hizo un reportaje a nuestro amigo Guillermo, y que si nos desea comentar brevemente, Guillermo, brevemente, por el tiempo que se nos acaba, sobre esa entrevista, un punto matriz de esa entrevista, por favor. Pues muchísimas gracias. Muy brevemente, maestro Papalardo, me preguntaban en relación a las próximas inminentes elecciones democráticas que va a haber en España, que si va a haber un cambio de política económica según un gobierno u otro, lo que es la derecha unipolar y la izquierda unipolar que en España. Y mi contestación pues fue bastante elocuente. Yo vengo a decir que gobierne quien gobierne, al final va a seguir la misma política económica, que es la de las últimas décadas, sumisión al unipolarismo, a la OTAN, a la Unión Europea, y al final lo que siempre han hecho cuando unos llegan al poder es subir los impuestos y apretar más a las clases medias y a las clases trabajadoras, mientras la oligarquía unipolar, los fondos buitres, los paraísos fiscales, los verificadores se siguen enriqueciendo de las subvenciones y del esfuerzo del pueblo. Y eso es una dinámica que por lo menos considero que hay que acabarla en el medio y largo plazo, y la única esperanza que se la ve es el multipolarismo. Eso cada vez lo tenemos más claro los que tenemos una concepción de la economía, de la sociedad y sobre todo de la historia. Gracias, maestro. Además hay que decir que la obra del maestro está en la librería, o sea, en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, donde se mueven todos los espíritus y todas las entrañas políticas de esa nación. Entonces, ya tener considerados varios temas de estudios que ha hecho el doctor Rocafort es extraordinario. Yo lo felicito y me felicito de estar cerca de usted, doctor. Muchísimas gracias, Saavedra. Maestra Saavedra, yo soy aquí el último servidor de este gran programa, el último que ha llegado y el más agradecido por el espacio que se me da, la consideración y sobre todo la oportunidad de yo también exponer mis conocimientos, pues como uno más de todos que conforman esta magnífica mesa. Maestra Saavedra. Maestro, profesores todos en la mesa, y aprovechando este momento, esta circunstancia de apretar todavía más a los ciudadanos los va dejando en un extremo. Lo estamos viviendo en Francia, ya la gente pobre a la que no toman en cuenta, o los ciudadanos depauperizados van a tener esto una reacción. Entonces finalmente se llegará a ese horizonte que es la multipolaridad. Nada más una pregunta breve y una breve respuesta. ¿Son indivisibles la multipolaridad con la desdolarización, profesor Rocafort? Absolutamente, maestra Celeste. Van de la mano una de otra y cada vez lo estamos viendo más claro. El dólar va a desaparecer, viene un
una nueva moneda del grupo BRICS basado en patrón oro y, por supuesto, la multipolaridad va de la mano del BRICS y de un grito de libertad que atraviesa a todo el mundo. O sea, es un proceso irreversible. Ni con guerras ni con nada lo van a parar. Muchísimas gracias a toda la mesa, maestros queridísimos, entrañables, y sobre todo a ustedes, queridos amigos, compañeros de vida. Sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha con pluralidad. De manera diferida en Radio Nueva República a las 9 de la noche nos puede escuchar a través de la red y por supuesto en Voces Diario también. Les queremos mucho, sigan en Radio Cañón las 760. Un abrazo y un beso tronadísimo. Cuídense mucho su salud física, mental y emocional. Les quiero.